Ahorita en la actualidad la acuacultura produce aproximadamente el 50% de los productos pesqueros a nivel mundial. Principalmente en el mundo lo que se cultivan son peces de agua dulce, como la tilapia en el caso aquí de México, tilapias, carpas. La única manera de poder suplir el alimento pues va a tener que ser con la acuacultura, ¿no? O sea, no hay otra manera, ¿no? Pues el agua en la acuacultura representa todo, ¿no? Es el medio principal con el que vas a trabajar. Pues es la fuente de vida, ¿no? La fuente de todo, ¿no? Digo, sin agua no existiríamos, ¿no? Es vida. Para mí el agua es vida. Digo, la tierra, 3/4 partes de la superficie son agua. Y siempre me ha maravillado el poder ver la biodiversidad y todo lo que nos guarda el mar en secretos, que es un medio completamente donde se originó la vida. El mar es el respeto a la vida y en ese sentido, cada vez que uno está en contacto con el mar aprende algo nuevo. Pero también debemos de estar conscientes de hacer un uso responsable, no nada más por decir que necesitamos producir alimento, porque existe hambruna a nivel mundial, no se maneje de una manera controlada y adecuada. En esta área de acá, desértica, donde el agua dulce es muy escasa, la principal acuacultura que se da es la acuacultura marina. Es un mundo que tiene muchas bondades y muchos potenciales, muchísimas cosas que podemos investigar a futuro, ¿no? Pero también tenemos que hacerlo de una manera cuidadosa, de una manera sustentable, sin dañar, sin impactar tanto al medio ambiente. Para nosotros, los que trabajamos en lo que es en el cultivo de las especies marinas, el agua es nuestra materia prima, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener una buena calidad del agua, ¿no? Es de gran responsabilidad por parte de los productores mantener los afluentes limpios y saludables, ¿no? El mar representa un mundo de potenciales a futuro. Bueno, me gustaría ir un pasito atrás y empezar a lo mejor un poco a hablar sobre la acuacultura a nivel mundial, que es representativa de lo que está pasando en México. La acuacultura es el cultivo de organismos acuáticos, ya sea de agua salada o de agua dulce o salobres, ¿no? En condiciones de cautiverio. Es una práctica que pues tiene miles de años que se empezó a hacer. Básicamente, digo, los chinos fueron los que empezaron con el asunto de la acuacultura hace mucho tiempo. Sus cultivos de arroz se dieron cuenta que podían producir especies acuáticas, ¿no? Entonces ahí es donde empieza básicamente con el asunto de peces hace mucho tiempo, ¿no? Cuando hablamos de acuacultura nos referimos a una producción de alimentos en agua. O sea, algo así como agricultura, pero en el agua. Típicamente la primera imagen que se te va a venir a la mente es cultivo de peces en jaulas o en estanques. Pero en realidad la acuacultura no es específica solo para peces. En realidad es para cualquier organismo que tenga la capacidad de vivir en el agua. O sea, peces, moluscos, crustáceos, macroalgas, microalgas, o sea, todo lo que puedas desarrollar en el sistema acuático, en un ambiente en el que tú tengas control, pues podemos llamarlo como acuacultura. Entonces, su importancia de la acuacultura es tal que Naciones Unidas la tiene muy en cuenta para pues tratar de cubrir las necesidades de países como el nuestro, países con mayor pobreza, y que en alguna forma es
la producción de proteína de un muy, muy alto nivel, porque los pescados, mariscos y los organismos que se producen por acuacultura es una proteína que es de mejor calidad, con menos grasas, de un menor costo para producirla. Y una de las razones principales por la cual la acuacultura es importante y tiene un gran impacto ahorita y sobre todo a futuro, ¿sí?, es que la mayoría de las pesquerías, ¿sí?, están siendo afectadas de una manera significativa por la sobreexplotación o el cambio en el medio ambiente donde viven, ¿no? O sea, la contaminación y la destrucción del medio natural, ¿sí? Tanto así que ya se estima que el 75% de las poblaciones naturales de peces están afectadas de manera significativa o sobreexplotadas. Bueno, pues lo importante es que pues cada vez hay menos recursos a nivel del mar y en los embalses de agua naturales, ¿no? Todo esto pues obviamente por el efecto de la sobreexplotación y obviamente pues esto a consecuencia del crecimiento de la población. Como ya los recursos naturales no alcanzan para proveer la cantidad de proteína de origen acuático, pues obviamente que se tiene que iniciar con la acuacultura, que poco a poco ha ido incrementando los niveles de producción a niveles tales que tal vez ahorita el 50% de la producción de lo que consumimos actualmente a nivel mundial sean productos que no vienen de la pesca, ¿no?, sino que son generados por actividades de acuacultura, ¿no?, que son actividades ya más controladas, ¿no? No es solamente el estar explotando el medio, ¿no? Entonces la acuacultura viene en alguna forma a suplir o reemplazar o tratar de ayudar a la pesca generando alimentos de alta calidad, tanto para mercados pues de bajo ingreso como de muy alto ingreso. Y entonces, una cosa importante es que el interés de consumo por estos productos pesqueros ha aumentado año con año en la población mundial, además de que estamos creciendo mucho, ¿no? Y la acuacultura es una manera muy racional de poder suplir, ¿sí?, ese déficit que se está creando de productos pesqueros. Ahorita en la actualidad la acuacultura produce aproximadamente el 50% de los productos pesqueros a nivel mundial. Ahora quiero destacar algo. Hay dos grandes sistemas de acuacultura. La acuacultura en la que tú llevas el agua de mar a tierra, o sea, tienes estanques o tienes algún tipo de construcción que cavaste, o puedes llevar la acuacultura a aguas abiertas, es decir, que todos tus cultivos se lleven al mar. Ahora, partiendo desde ese principio, o sea, las posibilidades de México son enormes. Los maricultivos precisamente son maricultivos porque son en el mar. ¿Y qué puedes cultivar? Puedes cultivar camarón en jaulas, puedes cultivar botete en jaulas, pargo en jaulas, robalo en jaulas, totoaba, todos los peces marinos, que ya hoy por hoy instituciones mexicanas en diversas partes del país están trabajando en la producción de juveniles. En mi experiencia he trabajado con el sector cooperado, pero existen grandes empresas o el sector empresarial que está bastante interesado en desarrollar los maricultivos a escala comercial o a grandes escalas. Por ejemplo, estos son organismos de totoaba y se está llevando a cabo diferentes experimentos, ¿no? Principalmente en el mundo lo que se cultivan son peces de agua dulce, como la tilapia en el caso aquí de México, tilapias, carpas. Es una actividad muy importante, genera alimentos. Y la cosa es pues hacerla de manera sustentable para cuidar que se pueda seguir haciendo de manera segura, sin efectos adversos, ¿no? Tanto para la gente, para el ambiente, y que nos siga proporcionando alimentos de calidad. Tanto la acuacultura como la pesca están muy ligados entre sí, son actividades que están
completamente ligadas. La pesca representa pues ir a buscar, a cazar el producto, ¿no? Ir en busca de un recurso. Y la acuacultura, la ventaja es que ya lo tienes. Tú ya controlas cuándo se reproduce, cómo se reproduce y cuándo puedes disponer de él, ¿no? Pues mira, la acuacultura es una de las actividades que tiene más crecimiento en todo el mundo. Crecimiento rápido, ¿no? Ahorita, en general, la producción acuícola mundial está incrementándose significativamente, mientras que la pesca ya desde hace muchos años alcanzó lo que le llaman máximo sostenible, ¿no? Ya no, aunque haya más esfuerzo, ya no hay más captura. Y una cosa interesante es que la acuacultura ha venido creciendo aproximadamente 10% a nivel mundial en los últimos 30, 40 años. Y una cosa que es importante mencionar es que, por ejemplo, la pesquería no ha aumentado en nada en la cantidad de productos pesqueros que obtenemos anualmente en los últimos 20 años, ¿sí? Se ha mantenido alrededor de 90 millones de toneladas métricas, ¿sí? Y la acuacultura, sin embargo, ha ido aumentando año con año. Y te digo, pues tenemos obviamente que suplir una demanda creciente, un crecimiento de la población, necesidades de alimento, digo, pues es la única manera de hacerlo, ¿no? Porque ya de la pesca no vamos a obtener más de lo que se obtiene actualmente, ¿no? La única manera de poder suplir el alimento pues va a tener que ser con la acuacultura, ¿no? O sea, no hay otra manera, ¿no? Si lo manejamos de una manera adecuada, pues tiene un gran potencial para producir muchos recursos que el humano utiliza, ¿no? Entonces, la tierra ahorita está realmente, digamos, la parte donde no hay agua tanto, es sumamente sobreexplotada, ¿no? Y entonces el mar todavía hay zonas que no están alteradas tanto como la tierra, pero tiene que hacerse de una manera muy racional y bien llevada con respecto al medio ambiente. Tenemos que cuidar el medio ambiente para el futuro. Nos hemos dedicado al camarón y a la tilapia. Son de las especies que más nos hemos dedicado. Estas dos especies son importantes a nivel mundial y son de las que más se producen y en algún momento también de las que más se consumen a nivel mundial. La acuacultura en México principalmente está dominada por el cultivo de camarón y se cultiva principalmente en la región de Sinaloa, Sonora, Nayarit, ¿no? Y algo en el sur, en el sureste, ¿no? En Chiapas y todo esto, ¿no? Esta acuacultura representa, depende de años, hay años buenos y años malos, pero aproximadamente 120,000 a 140,000 toneladas en un buen año y a lo mejor 60,000 toneladas en un año malo, ¿no? El consumo en México sigue siendo mayoritariamente de la pesca, ¿no? Con excepción del camarón, que sí ya el consumo del camarón es principalmente de camarón cultivado, no de camarón de la pesca. Y bueno, esta es de las primeras industrias que se han desarrollado en México y pues es por la alta demanda que tiene el mercado del camarón. La principal zona productora de camarón aquí en México de acuacultura es la zona noroeste, ¿no? Digo, aquí en el noroeste se debe de producir más o menos como tal vez un 80, un 85% de la producción. Entonces, pues básicamente la producción se manda pues a Nayarit, aquí Sinaloa y lo que es Sonora, ¿no? Y bueno, pues eventualmente también pues de aquí se mandan animales para el Golfo de México, a Tamaulipas, a Veracruz, a Campeche, Yucatán, lo que son las larvas, ¿no? Porque básicamente, aparte en esta zona, en la zona sur, que es donde están la mayoría de las instalaciones de los laboratorios, pues aquí se debe de producir más o menos como el 80% de la larva que se consume a nivel nacional, ¿no? Lo que es el cultivo de camarón en Sonora volvió a ser líder nacional en producción de camarón, después de haber tenido serios problemas con enfermedades, porque como tienes los animales confinados a altas densidades, pues llegan las enfermedades. Hubo 3 años malos y el año pasado Sonora volvió a recuperar el primer lugar en producción de camarón de cultivo. Granjas de peces. ¿Quién imaginaría que podríamos sembrar en el mar como lo hacemos en la tierra?
y que las cosechas no fueran de granos ni de hortalizas, sino de peces, moluscos y crustáceos. Que en lugar de cortar una manzana, desprendiéramos un ostión o una almeja. Acuicultura, la granja del futuro. Hablando un poquito con respecto a el impacto que puede tener la acuacultura de manera positiva en proveer productos pesqueros a futuro, por más que estemos poniendo barcos y pescadores, esfuerzo pesquero, no hemos logrado aumentar la producción pesquera en más de 90 millones de toneladas en los últimos 20 años, ¿no? Sin embargo, la acuacultura ha crecido de un 5 al 10% anual. Y una de las cosas problemáticas es que la demanda de productos pesqueros en la humanidad está aumentando drásticamente, ¿no? Y no van a venir de la pesca, ¿no? Entonces la pesca está sumamente afectada, ¿no? Mencionaba un dato de que como el 75% de las poblaciones de las pesquerías que hacemos a nivel mundial están afectadas o sobreexplotadas. Pues quitas una presión, ¿no?, sobre lo que son las pesquerías, a pesar de que digo, la mayoría de las pesquerías ya están en su máximo rendimiento sostenible, ¿no? O sea, tú ya no puedes obtener más de lo que estás extrayendo, ¿no? La única manera de poder, pues, no revertir ese impacto, ¿no?, pero sí de poder recuperar un poco la producción para poder seguir produciendo ese tipo de proteína, pues es mediante la acuacultura o la maricultura, ¿no? Yo considero que una de las ventajas de la acuacultura es que de alguna manera siempre tienes disponibilidad de alimento, ¿no? Tú controlas esa disponibilidad de alimento, tú puedes proyectar cuánto vas a producir, 10, 20 o 1000 o 2000 toneladas. Y en la pesca, pues no, la pesca actualmente, pues, todo el mundo lo sabe, va hacia abajo y cada vez es más difícil encontrar los recursos pesqueros. Y además el impacto ecológico en la pesca pues es mucho mayor, ¿no? Las artes de pesca utilizadas no son selectivas, la gran mayoría no son selectivas y las técnicas pues a veces no son las más idóneas. No, pues sí se ve mucho la merma ya. Yo ahorita tengo como unos alrededor de 15, 20 años pescando y veo mucho la diferencia de cuando empecé a pescar. Yo antes no batallaba tanto para sacar un pescado, ahora sí batallo. Uno de los objetivos de los proyectos de maricultura es precisamente bajar el impacto que tienen las cooperativas o las flotas sobre el recurso de las diferentes especies. En este caso, trabajar con peces marinos precisamente es para disminuir ese impacto. Estamos hablando que cada vez hay más embarcaciones o el número de embarcaciones que hay cada vez incrementa más y esto impacta en el recurso. La producción en lo que es alta mar, en ribera, va a la baja. Hay problemas con sobrepesca, guaterismo, que pescan el camarón cuando está en la etapa de reproducción. Entonces eso provoca que no haya poslarvas, que no hay, por lo mismo ya no va a haber más producción. Otra de las grandes ventajas es que ya existen líneas que te van a garantizar una producción, ya existen plantas de alimentos que te van a garantizar un alimento de muy buena calidad y que vas a tener un buen factor de conversión. Y si manejas bien las cosas sin hacer daño al medio ambiente, ¿no?, que eso es lo más importante. Digo, cada vez la acuacultura ha ido avanzando en el sentido de sistemas cada vez más cerrados, en donde no estás tirando agua, no estás tirando tantos desechos, cada vez se enfoca más hacia sistemas controlados, que estén cerrados, que tú puedas estar recirculando tu misma agua, de manera de que, bueno, pues realmente hagas un manejo mucho más adecuado de todos los recursos y del mismo producto, ¿no? Y una de las razones es que en el mar muchas veces no se ve lo que hay en el fondo, ¿no? Entonces uno tiende a cosechar sin ver realmente cómo estamos afectando a la población que está viviendo en el mar, ¿no? En contraste de que si estamos cosechando organismos o alimentos en la tierra, lo vemos físicamente, ¿no? En el mar es muy difícil verlo, entonces de esa manera afectamos sin saber, ¿no? Y muchas veces hay el problema de que si yo no lo saco,
el vecino lo va a sacar. Entonces mejor lo saco yo antes de que lo saque el vecino. Entonces hay una presión sobre las pesquerías muy importante que se tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Y una de las maneras sustentables de producir estos productos pesqueros es por medio de la acuacultura. En este caso, la mayoría del ostión que se produce en Baja California es ostión de cultivo, ¿no? Es muy... no hay casi lo que es como en otros estados, con lo que es estado de Sinaloa, donde hay pesca de ostión natural. Aquí el ostión, el 100% del ostión que se produce es ostión de cultivo. Otra de las grandes bondades que veo a futuro con respecto de la producción de productos pesqueros por la acuacultura es lo que llamamos trazabilidad. Nosotros en el futuro vamos a poder saber exactamente de dónde viene el producto que estamos comprando en un almacén o en el restaurante, ¿sí? Vamos a ver si viene de un lugar sustentable, si viene de algo que está totalmente legal, ¿verdad? Porque vamos a poder ver exactamente cuáles fueron todos los pasos del ciclo de producción de ese organismo desde que nació hasta que llegó al stand en un almacén o al plato en un restaurante. Bien, en el caso de una cuarentena, lo que nosotros hacemos es algo muy interesante porque es algo oficial que hacemos para Zagarpa. Haz de cuenta que vienen peces de, por ejemplo, Israel, porque los van a cultivar en jaulas flotantes en el mar, en Ceiba Playa. Y entonces los mandan de Israel a Cancún. Y de Cancún nosotros tenemos que dar una carta diciendo que van a venir los peces y que nosotros los vamos a revisar. Los ponemos en las instalaciones de cuarentena y entonces de ahí tenemos miles de animales, o sea, son 20, 30, 50 mil animales por lote. De ahí tomamos una muestra que fijamos en ciertas soluciones, les hacemos histología para poder ver si tienen la enfermedad o no. Entonces, con eso hacemos los cortes, revisamos por medio del patólogo en el laboratorio y si vemos signos de la presencia de virus o bacterias, que son enfermedades que se conocen como enfermedades de declaración obligatoria, que no deben de pasar entre países. Entonces nosotros funcionamos como un filtro y hacemos la cuarentena. Si ya después de revisar todos los animales ninguno tuvo esa enfermedad, entonces ya podemos liberar el lote y se lo pueden llevar con toda tranquilidad a su granja. Recientemente, no sé si estén enterados, se cerró el Alto Golfo a la pesca para conservar las especies que ahí se reproducen y todo esto. Y es una comunidad importante, esa región era muy importante para la pesquería, sobre todo la pesquería de corvina, ¿no? Y entonces se cerró completamente el Alto Golfo para que no haya extracción de productos pesqueros y entonces esto impactó muchísimo a las comunidades pesqueras. Entonces los están apoyando de diferentes maneras, ¿no? Tratando de subsanar un poquito el hecho de que les ha mermado la manera de extraer y producir sus recursos. Y entonces ahorita lo que hay es la intención de acercarnos a las comunidades y tratar de presentarles ideas alternativas a la pesca, que es la acuacultura, ¿no? Entonces estamos en pláticas y enseñándoles diferentes proyectos, porque pueden ser ostiones, pueden ser mejillones, pueden ser camarón, puede ser peces marinos, ¿no? Para que ellos empiecen poco a poco a transformarse de pescadores a acuacultores. El primer acercamiento que hacemos con los cooperativistas o con los pescadores que queremos convertir a acuacultores es precisamente mediante Conapesca identificamos al grupo que tiene las ganas de poder participar, porque de alguna manera son proyectos que ellos tienen que organizarse de tal manera de que de los 60 que constituyen la cooperativa, los 60 participan, pero al final la mitad va y pesca y la mitad se queda cuidando el cultivo y viceversa, ¿no? Hacen un rol de guardias, hacen un rol de trabajo ellos. Pero dentro de toda ese periodo de tiempo del cultivo, se les está dando continua capacitación. La identificación del grupo como tal, pues sería el grupo que ante las principales autoridades, que es la Comisión de Pesca, pues es un grupo proactivo, es un grupo trabajador que quiere
dar ese cambio, porque sí es muy importante que el pescador quiera dar ese cambio, ¿no? Pues todos nosotros, prácticamente los pescadores, lo empezamos y entramos aquí todo este proyecto más por base de curiosidad. Curiosidad y a ver qué era y a ver qué se producía, qué es lo que iba a haber, pues. Y en base a eso, pues, muchos vieron que no iban a tener ganancia y todos se fueron saliendo y por otros no, otros vimos un beneficio y al final de cuentas así fue. El desarrollar estas nuevas tecnologías de cultivo, aparte de ir enfocada a una diversificación para producir alimento que no nada más sea camarón o tilapia, sino peces marinos, también va enfocado a mitigar este impacto. El impacto que generan las cooperativas es muy alto, porque a pesar de que existen instituciones que pudieran estar implementando vedas y demás, es difícil controlar. Entonces el pescador también piensa en que cultivar peces, pues él va a tener algo seguro, una producción segura que va a vender, o sea, que él sabe que tiene, por decirlo, que cultiva 15 toneladas, 16 toneladas, que equivalen a cerca más de $1 millón de pesos, y que de alguna manera, pues, le va a convenir, ¿no? O sea, convertirse en acuacultor, porque es la incertidumbre del pescador es si va a pescar o no va a pescar, si va a tener ingreso ese día o no va a tener. Pues nosotros lo vimos muy viable todo este tipo de casos, comparándolo con la pesca, al grado que va la pesca ahorita, pues en estas actualidades ya. Los peces que se encuentran en esta jaula son pargos. En el sector cooperado aún falta mucho por hacer. Creo que a veces los recursos por parte de nuestras autoridades pues no alcanzan para todos, ¿no? Pero ahorita yo digo que como CIAT y como investigador hemos hecho una gran labor con cooperativas, con 2 cooperativas aquí en Sinaloa. Hay cooperativas en Jalisco, hay cooperativas en Manzanillo, en Colima, que están capacitadas para llevar a cabo el cultivo de peces marinos o el maricultivo. Pues la labor del CIAT, alimentación y ¿qué otra responsabilidad de los alevines? Todo ese tipo de cosas. Podríamos mencionar un caso muy importante que ejemplifica bien lo que pasa muchas veces con las pesquerías, y es el caso en particular de la totoaba, en donde esta es una especie que es endémica al Golfo de California o el Golfo de Cortés, donde fue sobreexplotada en los años 60, 70 para extraer el buche, que es como una especie de saco, como un pulmón, con el cual los peces utilizan para mantener su flotabilidad. Y resulta que este era un producto muy codiciado en China para hacer una sopa que era medio afrodisíaca o que daba cierto vigor, y tanto así que hubo una pesquería excesiva para extraer el buche. Logró impactar tanto a la pesquería que la población llegó casi a las vías de extinción. Entonces se puso como una especie en peligro de extinción, se cerró la pesca totalmente, y en los últimos 30 años se ha venido tratando de desarrollar la tecnología para el cultivo de esta especie con la intención de hacer un programa de repoblamiento donde se producían juveniles que se liberan al medio natural, y se esperaba que poco a poco, con la ayuda de que ya no hay pesquerías, se recuperara un poco la población, que se ha logrado ahora, pero ahorita ya hay interés de su cultivo y ya hay varias empresas que están tramitando permisos para hacer cultivo comercial de esta especie. Entonces es aproximarse a la comunidad y hacerle un cambio al pescador, ¿sí? Un cambio de manera de trabajar y de obtener su recurso, ¿sí? En lugar de extraerlo, hacerlo de una manera pues más planificada, en la cual se obtienen los juveniles y se hace una engorda de la especie, y eventualmente, depende de la especie, a los 6 meses o al año cosechar el producto para poder también venderlo de la misma manera, no más que una manera más controlada y más sustentable. La acuacultura es el cultivo de organismos acuáticos en condiciones de cautiverio. Como ya los recursos naturales no alcanzan para proveer la cantidad de
de proteína de origen acuático, pues obviamente que se tiene que iniciar con la acuacultura, que poco a poco ha ido incrementando los niveles de producción. La cosa es pues hacerla de manera sustentable para cuidar que se pueda seguir haciendo de manera segura. Ahora, partiendo de ese principio, o sea, las posibilidades de México son enormes. Para poder desarrollar cultivos y la tecnología de cultivo de diferentes especies y poderla transferir tanto a la industria privada como a las cooperativas, se tiene que primero desarrollar la tecnología, en donde lo que hacemos particularmente es ir y capturar organismos vivos, los traemos al laboratorio, ¿sí? Y buscamos cuáles son las condiciones ambientales en las cuales se desarrolla mejor. ¿Sí? Entonces estamos hablando de temperatura, cuál es la mejor temperatura, las condiciones de luz, de salinidad, todo ese tipo de cosas para tratar de mantenerlos en condiciones en las que estén sin estar muy estresados. Bueno, se imitan las condiciones que deben tener o que tienen idealmente los animales naturalmente, ¿no? Digo, es lo que tratas tú de imitar, ¿no? Las condiciones, porque obviamente, digo, cada especie tiene su condicionante de temperatura, de salinidad, de pH, digo, todos los parámetros físico-químicos, pues digo, hay un parámetro que es ideal para cada especie, ¿no? Entonces, en la acuacultura, pues es lo que tratas de imitar, ¿no? De darle las mejores condiciones para que el animal se desarrolle de la mejor manera, ¿no? Y otra parte importante es la alimentación. 60% de los costos de una unidad de producción están asociados a la alimentación. Entonces, un aspecto muy importante para hacer una actividad acuícola rentable es alimentarlos eficientemente. Para que nosotros produzcamos un pez marino de cultivo, nosotros necesitamos producir un alimento balanceado, un alimento que se le llama específico para la especie. La especie requiere de proteína, lípidos, vitaminas en su dieta. Esos requerimientos han sido ya investigados por el Centro de Investigación. Una cosa muy interesante en la acuacultura es que los peces son sumamente eficientes en transformar el alimento en biomasa ganada, ¿sí? En músculo, en carne, en filete de pescado. Y comparado, por ejemplo, con los diferentes sistemas de producción de alimentos, por ejemplo, para que una res, ¿sí? Una vaca crezca 1 kilo, hay que darle 8 kilos de alimento, ¿sí? Los puercos hay que darles como 6 kilos para que crezcan 1 kilo, ¿no? Los pollos como 2.5 kilos, ¿sí? Para que crezcan 1 kilo. Y en cambio, por ejemplo, en contraste, los peces con 1,5 kilos, 1.2 kilos, crecen 1 kilo. Entonces son muy eficientes en transformar el alimento que le damos en biomasa ganada. Entonces es algo muy sustentable y muy racional para producir alimento para futuro. Aquí los peces duran 20 días solamente con alimento hormonado. La talla de entrada son de 100 miligramos, 0.1 gramo, y cuando terminan de 0.3, 0.4 gramos, ¿no? De 300 a 400 miligramos. Posterior a eso, se colectan todos los peces, se separan por tallas y ya los maternizamos en otros estanques. Estos tanques son de 30 metros cúbicos, 30 toneladas de agua, y sembramos alrededor de 120,000 peces a 160,000 peces por tanque, ¿no? El recambio de agua es mínimo. La adición de alimento es cada 2 horas de alimento hormonado y lo hacemos con base en la talla del pez, ¿no? Estamos dando del 15 al 20% de alimento respecto a la talla. Cada tercer día se saca una biometría para saber cuánto van creciendo y se hace la tabla de ajustes en la alimentación. Se alimentan 12 horas, 10 raciones cada 2 horas. En mi experiencia, tenemos una patente en trámite sobre el alimento específico para pargo. Tenemos otra patente para tilapia y hemos trabajado en esa dirección. ¿Con qué finalidad? El alimento está constituido por ingredientes regionales, ingredientes que se consiguen a nivel local para abaratar los costos. ¿Y qué es lo que buscamos al final? O sea, si el animal tiene un desarrollo óptimo,
es porque le estamos proveyendo todo lo que él naturalmente obtiene del alimento natural y que estamos también cuidando. Al final, nosotros también supervisamos que el contenido nutricional del pescado, ahora sí ya cosechado, obtenga los niveles adecuados de omegas 3, omega 6, que definitivamente son de gran impacto en la salud, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos trabajando aquí en lo que es en Bahía Falsa. Estamos con lo que es para surtir a la empresa para la cual trabajo de larva fijadora de ostión, semilla individual de ostión, y estamos con el proyecto de producir semilla de almeja generosa para sembrarla tanto en el Golfo de Santa Clara y en la parte del Océano Pacífico por acá por Baja California. Lo que estamos haciendo, tenemos un tanque con microalga, con una gran cantidad de comida, y nosotros se le estamos inyectando. Esto es durante alrededor de un mes. Esperemos que tengamos ya los ostiones maduros. Estos ostiones los estamos acondicionando. Para reproducirlos. Ahorita les estamos poniendo comida en exceso para que ellos se pongan gordos, o sea, que ellos almacenen una gran cantidad de glicógeno. Después lo que vamos a hacer es le vamos a incrementar la temperatura al agua que le vamos a estar metiendo, le vamos a bajar la comida, y para que ellos empiecen a lo que es la gametogénesis, que ellos empiecen a producir óvulos y que empiecen a producir el esperma. Después de que cuando ya estén listos, nosotros los vamos a desovar. Nosotros para hacer el desove, lo que hacemos es les pegamos choques térmicos. Los tenemos en agua fría durante media hora, alrededor de 20 grados. Después los pasamos a agua caliente, a 28 grados. Y eso hace que los ostiones, cuando están maduros, empiecen a desovar. Nos dedicamos a la acuacultura tanto de peces como de camarones aquí en la zona noroeste de México. Tenemos un laboratorio de producción de poslarva que fue de los primeros laboratorios que hubo en México, ¿no? Fuimos la tercera instalación que se construyó en México. Tenemos operando desde 1994 las instalaciones. Y hace poco entramos en el asunto también de producción de alevines de mojarra tilapia, ¿no? Es un pez de agua dulce que se cultiva a nivel mundial, que es muy tolerante, es fácil a condiciones de cultivo, es fácil de cultivar, y cada vez se está cultivando más, 60,000, 70,000 toneladas, y estamos aumentando en esta cantidad de producción. Actualmente en este laboratorio estamos desarrollando la línea genética Spring de tilapia. La producción actual es de 2 millones a 3 millones de alevines mensuales. La proyección serían unos 4 a 5 millones en los próximos años. La aportación que nosotros estamos haciendo podría ser de un 20% a nivel nacional, ¿no? ¿Y por qué la tilapia? Porque es un organismo de agua dulce que se puede cultivar en agua dulce, pero también se puede cultivar en agua marina. Es un organismo que es relativamente barato o económico y sencillo de producir. Nos produce una carne, como ya se los dije, igual que todos los pescados y mariscos, de alta calidad, y en algún momento de forma rápida, en 8 meses se pueden tener organismos de talla comercial para consumirse. Y la misma facilidad es lo que ha permitido que en zonas rurales se puedan cultivar este tipo de especies, ¿no? Como son los organismos del grupo de las tilapias. Somos un país muy consumidor de tilapia, somos un gran consumidor. Mucha de esa tilapia que se está consumiendo todavía actualmente es tilapia importada, que se trae pues básicamente de Asia, de China, ¿no? Entonces sí hacía falta un mayor abasto de tilapia para el mercado, ¿no? Entonces
se empezó a producir tanto a nivel en granjas más controladas como en granjas, se podría decir de traspatio, ¿no? De operaciones muy pequeñas, ¿no? Y para autoconsumo, ¿no? Pero la producción ha ido aumentando considerablemente año con año, ¿no? Entonces, digo, sí hay una demanda constante de alevines para sembrar. Digo, está creciendo la producción en México y digo, obviamente es algo que ayuda muchísimo, ¿no? Porque te permite eliminar esas importaciones de tilapia que viene de otros lados, ¿no? Que pues si tenemos las condiciones para producirlas aquí en México, pues es lo más adecuado, ¿no? Aparte de que, digo, por frescura, por control de calidad, algunas otras cuestiones, es mucho mejor producir las cosas aquí mismo en el país, ¿no? Los camarones o las poslarvas no se pueden marcar o no se pueden mantener separadas hasta que no pesan 1 gramo. Tenemos seccionado todo el área, cada jaula que ven es una familia. Tenemos 230 familias que se hicieron alrededor de una semana. Entonces ahorita las tenemos separadas en jaulas y a partir de aquí las tenemos de esta forma hasta que llegan a 1 gramo. Se marcan cada familia con un color diferente. Nosotros lo que hacemos aquí es hacer evaluaciones de cada familia. Se trata de poner las mismas condiciones para todos. O sea, cada jaula tiene alrededor de 500 bichos para que crezcan y tengan más o menos las mismas condiciones para poder hacer retos con esas familias y poder decidir cuáles son las más aptas para poder sacar las generaciones futuras. Bueno, esto es como parte del proceso de mejoramiento genético. Les voy a mostrar más o menos cómo se pone el elastómero a los animales, ¿no? Les explicaba hace rato que llegamos a 1 gramo y se le pone el elastómero. Tenemos 3 posiciones y aquí pueden ver, son 2 familias distintas, ¿no? Es naranja, morado, rojo uno y el otro es azul, verde, verde. Eso que indica que es una familia distinta, ¿no? Pero son camarones ya mejorados por muchos años. Hay 2 estados básicamente que producen el 90% del camarón en México, que es Sonora y Sinaloa. Y se distribuye ya lo demás entre Baja California, Nayarit, Tamaulipas, Chiapas, hay así, pero ya muy poco. Realmente los principales productores de camarón en México son Sonora y luego Sinaloa. Bueno, la industria del camarón los últimos 15 años ha tenido un giro de ser digamos, un producto confinado 100% a gente de la industria, o sea, del sector social, pasó a ser parte del sector privado. Pues. La mayoría son empresas privadas. Entonces, los 3 grandes grupos que cultivamos ahorita en México son los peces, ¿sí? Tanto de agua dulce como marinos, los crustáceos, principalmente el camarón, ¿no? Y los moluscos, como los mejillones, los ostiones, las almejas, ¿no? Hay diferentes tipos de almejas que también se están cultivando en esta región de Ensenada, ¿no? De la mano del hombre crecen los peces, ya sea dentro del mar, en este nuevo pastoreo submarino o en la tierra, con estas granjas acuícolas del futuro. Bajo su cuidado también germinan las algas, cosechadas en la tierra o sembradas bajo las olas. Lo único que estos nuevos granjeros le piden al mar es alimento abundante, pero sin lastimarlo ni ofenderlo, sin exigirle ni explotarle, sino recolectando sus manjares y su sabor. El punto de inflexión para decidir cambiar, digamos, del estudio de la acuacultura, cultivar peces en este caso, a cultivar algas, está basado principalmente en la disponibilidad de alimento. Es decir, cuando uno va a iniciar un proceso de cultivo larvario, requiere una gran producción de microalgas. Y generalmente las microalgas que se utilizan en acuacultura son unas cuantas especies que ya han sido probadas en cuanto a su composición química, proteica, lipídica principalmente, para que sean exitosos o aumente la supervivencia de las larvas en cultivo. Todo tecnología o proceso de producción de organismos acuáticos, las algas son el principal alimento y, digamos, en los estadios críticos de desarrollo
de cualquier organismo que se cultive actualmente, las algas son la base. O sea, la microalga es el organismo que toma los rayos del sol y produce biomasa, ¿sí? Y luego, conforme van creciendo, otros microorganismos se alimentan de las microalgas, como los rotíferos, los copépodos y todo esto, y van creciendo las poblaciones de estos organismos, de los cuales después otros organismos, como las larvas de peces marinos o los mismos peces, se alimentan, y así se va la cadena trófica en el mar. Entonces, la base de la cadena trófica son las microalgas. Y en ese momento, cuando empieza uno a introducirse en esa área de conocimiento, en esa área de estudio de cómo producir organismos, te das cuenta que existen organismos que son muy importantes para iniciar todo el proceso. Y esos organismos son las algas. Producen nutrientes, alimentos muy buenos, pero también las estamos utilizando para producir otro tipo de productos que pueden ser para beneficio humano. Bueno, en la industria hay una necesidad creciente en el sentido de que vamos siendo más humanos, necesitamos más materia prima, de proveer a la industria con sustancias gelificantes. O sea, si nos ponemos a pensar en cuáles son nuestros productos de uso diario, pensamos en shampoo, pensamos en pastas de dientes, pensamos en gelatinas, pensamos en embutidos. Todas estas tienen, si nos ponemos a ver en detalle, una consistencia tipo gel o es gelosa en alguna medida. Ese gel muchas veces viene de las algas. Las algas naturalmente tienen unas sustancias que se llaman hidrocoloides y de ahí se extraen estos geles que se usan en la industria. Uno va descubriendo que las algas tienen utilidades más allá de ser el alimento directo. Nos damos cuenta que muchos de sus productos extraídos durante mucho tiempo los utilizamos diariamente. Desde pigmentos que tiñen, digamos, pruebas biomédicas, hasta aglutinantes que se utilizan en la industria alimenticia y que consumimos directamente todos los días. Ahora, ¿por qué es importante entonces tener este tipo de cultivos? Tradicionalmente diríamos que si queremos conseguir algas para extraer el gel, vamos y los sacamos del medio. Lo que pasa es que la demanda de la industria va creciendo y si nos ponemos a sacar todas las macroalgas del medio, eventualmente nos vamos a quedar sin macroalgas. Otra cosa es que ir a buscarlas al medio resulta más caro en la medida en que la disponibilidad de las algas que están cerca se van disminuyendo. O sea, tienes que viajar más e invertir más fuerza humana, más combustibles o en el procesamiento de traerlos de zonas más alejadas hacia donde está la industria. Entonces, si tú tienes un cultivo de macroalgas, aparte de que puedes aumentar la intensidad, reduces costo en el sentido de que ya no tienes que ir a traerla hasta allá, sino que aquí tienes un stock que puedes mantener a lo largo del año. Y una cosa interesante, hablando de las algas, está en toda la cuestión de las microalgas, pero también una producción muy importante son las macroalgas, ¿sí? Que también hay una industria muy importante en la acuacultura como otro grupo importante de producción, en donde se cultivan macroalgas para consumo humano o para hacer derivados de productos que pueden utilizar como los alginatos en los cosméticos, en la industria de la farmacéutica y todo esto, ¿no? Entonces hay una producción muy importante a nivel mundial por medio de acuacultura de macroalgas, tanto así que ahorita estaremos produciendo como 23 millones de toneladas. Ahora, otra de las importancias de este tipo de cultivo es que las macroalgas son muy altas en proteína, en sentido general, por supuesto. Y se ha estado incrementando, o se ha estado experimentando mucho en cómo sustituyes parte de las harinas de pescado o de otras gramíneas en la dieta de los animales. Y entonces prueban con algas, tratando de sustituir la cantidad dependiente en agricultura, pasándolo un poco hacia la acuacultura. Entonces es importante la producción de macroalgas. Esto principalmente en Asia, aunque en México también se están desarrollando tecnologías para cultivar eso. Quizás acá en América no sea tan popular para nosotros, pero en Asia el consumo de macroalgas es tradicional y es porque está muy lleno de micronutrientes, de minerales y aparte de nuevo por el consumo proteico. O sea, si nosotros lográramos incrementar el consumo de macroalgas, quizás liberamos un poco de estrés hacia otro tipo de alimentos, como por ejemplo las harinas de trigo y todas estas. Igual de las algas puedes sacar harinas.
yo siento que el potencial en México es grandísimo, ¿no? Como comentaba, tenemos 11.500 kilómetros de costa, ¿no? La acuacultura aún solo representa el 15%, ¿sí? Y una cosa interesante, aunque representa solamente el 15% en volumen, representa el 40% en valor. Entonces el potencial de México para producir productos acuícolas, tanto para autoconsumo, pero sobre todo también para exportar. México es vecino, para bien o para mal, de los países principales consumidores de productos pesqueros. Estados Unidos tiene un déficit de como 11 billones de dólares de productos pesqueros. Así de grande es el mercado, ¿no? Entonces representa un potencial interesante para México, ¿no? Porque estamos aquí al lado de vecinos, ¿no? Y tenemos condiciones idóneas en cuanto a clima, ¿sí? En cuanto a las especies, ¿sí? Y entonces mucho depende de que el gobierno haga una política nacional para fomentar este tipo de actividades y facilite sobre todo el desarrollo de este tipo de actividades tanto a nivel cooperativa pero también a nivel de la industria privada. Ahorita uno de los principales impedimentos del desarrollo de la acuacultura es que los trámites para sacar permisos y para poder cultivar son muy enredosos, muy tardados, muy centralizados. O sea, todo va o a Mazatlán o al DF, que son donde está la Conapesca o donde está la Zagarpa o donde está la Semarnat. Entonces es muy tardado y eso frustra mucho a cualquier gente que quiera entrarle a esta industria. Si nosotros tenemos costas a ambos lados de nuestro país, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, el Golfo de México y la acuacultura, pues bueno, la deberíamos de tomar todavía de forma más interesante o de una forma más fuerte para desarrollarla, porque en algún momento la pesca debe de parar, porque los recursos se están acabando y los recursos marinos no son infinitos. Los recursos los vamos a tener que limitar y si no los limitamos, pues los vamos a extinguir por pesca. En particular en mi caso, bueno, es común estar yendo a hacer muestreos, estar en contacto con el mar y todos los días o cada vez que salgo aprendo algo nuevo. No solamente los organismos que pueden estar presentes, sino también de lo que generó la vida. Y en ese sentido yo creo que es importante que la gente conozca no solamente a los organismos como parte de un ecosistema, sino que mire más allá, escarbe un poquito debajo de esos organismos para ver qué tienen en su interior o a quién están ayudando a vivir. El futuro de la maricultura yo lo visualizo por las experiencias que hemos tenido, que es lo que va a venir a solucionar muchos problemas de alimento. Creo que las especies marinas tienen un alto valor nutricional y si logramos domesticar más especies que quizás tengan un crecimiento más rápido, pues estamos hablando de un futuro desde el punto de vista económico bastante prometedor para México, porque el desarrollo de la maricultura sería una industria con mucho futuro, con mucho acierto. Aunque sí se produce mucho de acuacultura, las especies de valor no son consumidas en México. En México se consumen la tilapia y los peces de agua dulce, que ahorita en los años recientes sobrepasaron en volumen la producción de camarón. Seguimos importando tilapia y seguimos importando basa de China y de Vietnam, arriba de 100,000 toneladas al año, que se consume en México, pero el producto de más valor o de más calidad que se produce en México se exporta, ¿no? Entonces, consumimos productos de acuacultura, no siempre producidos en México y no siempre de lo mejor que se pudiera tener. Las estimaciones, según la FAO, ¿sí? De las Naciones Unidas, es que en 15 años, para el 2030, ¿sí?
tendremos que producir 40 millones más de productos pesqueros, ¿sí? Para satisfacer las demandas como están ahorita, sin pensar que incrementen, ¿no? Entonces, este déficit es importantísimo porque implicaría que tendríamos que estar produciendo casi el doble de lo que producimos ahora, ¿no? Entonces, es un reto muy grande para la acuacultura, para la academia, para los gobiernos, para todos, porque es un déficit real que tenemos que lograr subsanar. Entonces, el potencial para el desarrollo es impresionante, ¿no? Siempre y cuando se haga de una manera sustentable y adecuada.